atenderles, ¿verdad? Y ya vieron que Eunice no se duerme, ella está viendo qué pasa en el entorno y el contexto. También están preguntándole cuándo vamos a ver los videos y qué día pasarán los videos. Ay, no, primero la obligación y después la devoción. Primero vamos a salir de esto porque ya viene el segundo parcial. Voy a revisar la fecha porque ya la tenemos. Tengo aquí, es el 13 de abril, después de Semana Santa. Cuando vengan todos pelados del puerto, les va a tocar su examen de audio. Creo que nos dejaron de último, ¿verdad? Entonces, déjenme avanzar un poquito y vamos a destinar una tarde para ver esos videos, ¿verdad? No crean que se me ha olvidado. Lo que pasa es que sí quiero avanzar porque esta y la otra unidad son bastante cargadas, ¿verdad? Y como dice la peliteñida, siento que ya me está respirando en la nuca el segundo parcial, entonces tengo que apurar. Bueno, entonces vamos con la sección 600. Y acá es una sección bastante corta, no tiene tantas subsecciones de norma. Solamente se refiere a la utilización del trabajo de terceros. El término de utilización a mí no me agrada, porque es como utilizar, ¿verdad? Y aquí básicamente creo que es un problema en traducción. Acá es la relación del auditor con terceras personas, que no son ni la empresa ni el auditor, un poquito al estilo de las confirmaciones. Básicamente vamos a ver, por ejemplo, la sección 600 cuando se da una auditoría de un grupo. Sin embargo, ya habíamos visto una sección que se llama partes relacionadas, ¿verdad? La sección 600 está orientada cuando una empresa está en un país distinto a la subsidiaria. Entonces, allí se llama auditoría de grupo de empresas, ¿verdad? Vamos a ver que se refiere a una auditoría cuando tenemos, por ejemplo, una compañía matriz y empresas subsidiarias, ¿verdad? Que pertenecen a un mismo grupo, sin embargo, están en diferente localidad. Un tema muy interesante. Lo vamos a ver al final de este curso, de Auditoría 1. Luego, la 610 se refiere al trabajo de los auditores internos. Cuando dice revisada es porque hay alguna parte que fue actualizada en esa versión, ¿verdad? Acá básicamente se da la relación entre la auditoría interna, que ya vimos que es la que evalúa el funcionamiento del sistema de control interno, normalmente está dentro de la empresa, y cuando llega el auditor independiente. Básicamente, hacer una auditoría de estados financieros, ¿verdad? Entonces, cuando dice utilización del trabajo de auditores internos es en qué podría apoyar en algún momento la auditoría interna al trabajo de la auditoría externa. Da requisitos, da algunos lineamientos. La sección 620, utilización del trabajo de un experto del auditor. Esta 620, pues ahí tengo mucho material bien creativo para que ustedes la puedan entender muy bien. Y se refiere a un experto del auditor. No quiere decir que el auditor sea el experto, ¿verdad? Sino una persona que, como independiente en una profesión que no sea auditoría, puede participar en el trabajo de una auditoría de estados financieros, ¿verdad? Entonces, eso es la sección 620. Vamos a ver un video ya para entrar a la sección 700. Pongan atención en esto, tomen palabras claves y luego vamos a compartir algo de lo que acá se dice. Informe del auditor, del dictamen del auditor. Sin embargo, hay cosas acá que me parecen interesantes como las plantea, ¿verdad? Entonces, me gustaría leerles, me gustaría escucharles. Punto de vista, opiniones, dudas. Hay un comentario, Lick. Gracias. Luis Rodríguez menciona los tipos de estados financieros y los que deben presentarse.
Ujú. Wagner, la verdad me llamó la atención que el informe se hace con respecto a lo analizado. Ujú. Jorge Ochoa, es interesante que los estados auditados en la prensa tienen varios de los puntos mencionados del video. Gracias. Y William Cruz levantó la mano. Apareció William. Bueno, te escuchamos. Buenas tardes, licenciados. Pues la verdad me llamó bastante la atención esta, creo que es bastante amplia, o sea, a pesar de que no eh, complementa mucho de lo que ya vimos anteriormente. Y lo que me llamaba la atención es que es de la forma y el contenido del dictamen, ¿verdad? Y realmente al momento de ejercer ya como tal la profesión hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Sobre lo que mencionaba Estania, de recabar o recolectar información suficiente. O sea, previo a la planificación, ¿verdad? Que ya debería estar realizada, recolectar la evidencia suficiente. Y de verdad cuando estemos ya seguros de que podemos respaldar nuestra opinión de auditoría, ¿verdad? De las que vimos con salvedad o sin salvedad, eh, pues ya definir el dictamen, ¿verdad? Cumpliendo los requisitos que mencionaba ahí, ¿verdad? El nombre a quién va dirigido, el nombre del auditor independiente especificado y otros aspectos a tomar en cuenta, ¿verdad? Creo que es bastante delicado, bastante interesante, hay que tener bastante cuidado en entender bien cuál es el proceso de la elaboración del dictamen y comprender estos aspectos importantes. Solamente. Gracias por tu aporte. Hay otro comentario, Alec. Por favor. Janina anota, es una pregunta. ¿Cómo decreta un auditor que tiene la evidencia apropiada? ¿O no siempre quedan vacíos en la vida real? Gracias. Qué interesante pregunta. Fíjense que en todo el proceso que ustedes van a ir aprendiendo, todo lo que estaremos compartiendo con ustedes en el tema de normas de auditoría y cómo se va llevando poco a poco la auditoría, nos vamos a dar cuenta que realmente la obtención de la evidencia depende del criterio del auditor. Hay una frase que es bueno que ustedes le vayan incorporando a su lenguaje profesional y es la certeza razonable. Certeza razonable es como al finalizar el trabajo de la auditoría, estar el auditor frente al trabajo y su conciencia y decir, he cumplido todo lo previsto en las normas, he realizado todas las pruebas, tengo conclusiones de cada una de las áreas, independiente si la conclusión sea buena para la empresa o no. Lo que le interesa al auditor es si derivado de los procedimientos de auditoría llega a tener una opinión, ¿verdad? Que pueda respaldar el trabajo realizado. Entonces, cuando estamos en la etapa de planificación, estamos haciendo como el rumbo de la auditoría, hacia dónde vamos, ¿sí? Allí se definen los tipos de prueba que vamos a realizar. Respondiendo concretamente a la pregunta con un caso que pudiera ser real, si nosotros tuviéramos que revisar una empresa y el rubro más importante son los inventarios. Inventario de materia prima, inventario producto en proceso, inventario producto terminado. Por el monto del valor de los inventarios en una empresa pues que tiene y depende de sus inventarios debería ser importante. Es algo que nosotros obligadamente tendríamos que revisar, hacer alguna prueba de auditoría. En una clase anterior yo les decía, cuando mencionaba procedimientos específicos en la sección 500, yo les decía, por ejemplo, tenemos que ir a ver la integración de todos los componentes del inventario. ¿Qué productos tiene el inventario? ¿Qué valoración tienen esos productos?
A partir de ahí podemos seleccionar una muestra, ¿verdad? Y hacer un conteo y hacer una observación física. Ok. Si yo he previsto, por ejemplo, del inventario, revisar 20 artículos que son los más importantes y son los que yo he definido que si realizo la prueba bien hecha, me va a permitir llegar a una conclusión con respecto a la integridad de los inventarios. Les dije, elegimos 20 productos, ¿verdad? Sin embargo, por motivos de tiempo, de que nos tocó correr, de que nuestro personal tenía pendientes otros informes, por motivos de que la empresa no estaba bien organizada y no teníamos toda la información a detalle. Bueno, como decimos en buen chapín, se juntó todo, ¿verdad? En lugar de ver los 20 artículos, únicamente pudimos hacer una revisión de 8 artículos. Imagínense que los 20 ya son una muestra del total de los artículos de inventario. Y si yo de esa muestra solo veo 8, cuando yo veo mi conclusión de inventarios previo a emitir el informe, yo sí tengo que decir bajo la seguridad razonable que a mí el resultado de 8 artículos no me puede dar una idea, una conclusión de la totalidad de los artículos de inventario, porque estoy sacando una muestra de la muestra. Repito, puede ser por responsabilidad de la empresa, por responsabilidad nuestra, porque nuestro equipo se puso a hacer otras cosas, se puso a hacer tareas de la U, se puso a ver series, se puso a jugar, se puso a X, Y, Z, y no tuvo un adecuado control y supervisión. Entonces, si yo estoy frente al informe para emitir una opinión y digo, los estados financieros son razonables, estoy pensando que, imagínense que fueran 100 productos los que tiene el inventario, para ir poniendo cantidades. 100 productos de inventario. Yo tomo una muestra de 20. Si de acuerdo a las técnicas de muestreo, yo hubiera revisado los 20 y llego a conclusiones satisfactorias, que sería un 20% del total del inventario, yo puedo tener esa seguridad razonable y decir, tengo la evidencia suficiente y adecuada para decir que los inventarios, que son el rubro más importante de los estados financieros, son razonables, ¿verdad? Presentan la información tal como tiene que ser. Pero si yo solamente tengo resultado de 8 productos, estoy ante un 8% del total del universo. Entonces ahí es donde la norma dice, ustedes tienen que tener esa seguridad de saber si con la evidencia que han obtenido, con las pruebas de auditoría que han realizado, están en la capacidad de tener las conclusiones adecuadas para poder llegar a emitir una opinión de auditoría. Si no tuviéramos nosotros esa seguridad razonable de que hemos cumplido con las pruebas de auditoría, lo más recomendable sería regresar y hacer una revisión de los 20 artículos por lo menos que se habían seleccionado originalmente. Esto va a ir en contra del tiempo, del costo de la auditoría, problemas con la empresa, pero de ser necesario habría que hacerlo, ¿verdad? Entonces, nosotros como auditores siempre vamos a revisar la integridad de los estados financieros en su conjunto, ¿verdad? De allí podemos, vimos en la sección 500, ¿verdad? La sección 530, obtener una muestra de auditoría, pero hay un criterio profesional, hay formas de sacar la muestra, qué procedimientos vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, eso nos da una certeza a nosotros de que estamos cumpliendo con la norma, ¿verdad? De esa manera lo explicaría, espero que quede claro, si no, con gusto lo explico de otra manera. Licenciado, disculpe, en casos, o sea, ahí quedó muy claro, pero cae la culpa sobre un auditor si supongamos que los artículos que dan para verificar o inventarios o lo que sea y estén, ¿cómo lo podría decir? Trucados tal vez desde el principio. Ahí cae la responsabilidad en el auditor o en la empresa. Mira que es que me encanta que hablen ustedes, porque me hacen pensar a mí y me hacen explicarles más allá de donde tenemos que llegar. Y es una excelente manera de aprender.
Por ejemplo, lo que menciona la compañera, pensemos que la empresa tiene 100 productos agropecuarios en sus bodegas. Pensemos en arroz, frijol, maíz, café y no sé qué otras, ¿verdad? Pero son un montón de artículos. Va. De esos, por importancia y por un criterio muestreo, elegimos 20. Ok. Lo que dice la compañera es, si esos 20 están trucados, dice ella, están alterados, ¿verdad? ¿Qué pasa con mi auditoría? Si yo hago una prueba, por ejemplo, de los 20 productos y me doy cuenta que en lugar de café, los sacos tienen, por ejemplo, aserrín, yo digo en mi prueba física, si me dijeron que habían 1000 quintales de café y empiezo a encontrar que en la forma de guardarlos y en el contenido no coincide, yo ahí hago una ampliación de la muestra y digo, mire, en lugar de contar, por ejemplo, la variedad Borbón de café, voy a contar todas las variedades de café, porque a mí ya me dio duda, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace una toma de inventarios, por ejemplo, quizá después lo vemos y se los voy a graficar porque no lo tenía previsto, pero, por ejemplo, tenemos estivados los costales, ¿verdad? Entonces, encontramos una bodega donde hay una gran cantidad de costales, ¿verdad? Y están así uno encima del otro. Lo que hacen normalmente es los sacos que tienen café los dejan en la parte exterior. De tal manera que si yo llego, porque hay que pinchar los costales, ¿verdad? Hay un aparato donde uno puya y mira qué hay ahí adentro, ¿verdad? Y mira incluso la calidad del producto. Entonces, si yo voy a hacer mi prueba y solo veo la fila que tengo a la vista, es bien seguro que me van a engañar. Entonces, uno tiene que tener gente de la auditoría y gente de la empresa, y uno pues es el malo de la película, porque uno le dice, mire, yo quiero ver el costal que está en aquella esquina hasta abajo. Es el último. Pero mire si aquí están y todos son iguales, mire la forma, mire el saco, mire todo. No, yo quiero ver ese. Entonces uno obliga a que se saquen todos los costales. Y conforme van sacando, uno va pinchando. Porque a veces, me gusta esa palabra, el producto que está trucado, lo esconden o lo dejan hasta abajo, o lo dejan en sitios inaccesibles para que el auditor no llegue. Entonces, ese es el procedimiento de auditoría. Si yo cumplo con lo que tengo previsto, con mis pruebas, con mis procedimientos de auditoría, me doy cuenta que el producto no es correcto, ¿verdad? Entonces, en lugar de los 1000 sacos, como yo ya hice un conteo del 100% y me doy cuenta que solo tienen 400 sacos, que son legítimos, que tienen el producto. Entonces, lo que hago es ajustar ese rubro, ¿verdad? Entonces, si teníamos 1000 sacos del producto por, pongámosle $20 cada saco, solo para ponerle un precio de no 20 quetzales, serían $20,000, ¿verdad? Ah, bueno, ¿cuántos tengo yo? Tengo 400, y entonces lo que tengo son 1600, por ejemplo. Y el resto lo doy como no visto, no observado, o sea, no cumple con las características. De esa manera es como con la palabra trucado se llega a maquillar estados financieros, ¿verdad? Entonces, por eso es que el auditor tiene que hacer sus pruebas de auditoría. Allí nosotros tendríamos que darnos cuenta y la responsabilidad definitivamente es de la empresa. A partir de esto estamos generando el tipo de opinión. Si quieren, en el ejemplo que les tengo, lo podemos ver a nivel de rubro de estados financieros. Espero aclarar tu duda. ¿Me confirmas, por favor? Sí, licenciado, muchas gracias. Es que fíjese que estuve hablando con mi papá no sé qué día y como él trabaja de bodeguero en una empresa, entonces a él sí se le han pasado a veces productos de que se le van de más. Y obviamente nadie va a decir nada porque son formas de ganar dinero en el lugar donde trabaja, ¿verdad?
a los que llevan los camiones y todo eso. Pero él siempre hace que más o menos cuadre la auditoría. O sea, cuando empezó auditoría no pasa nada porque en realidad no hacen una revisión completa de los desechos. Y como él es el encargado de las entradas de producción y salidas de producción, junto con los desechos, pues ahí equivale las cosas. O sea, no siempre pasa, pero trata de no hacerlo, ¿verdad? Pero siempre suceden esos vacíos. Entonces me preguntó de que qué pasaba ahí, o sea, la responsabilidad sí es del auditor o es de la empresa en sí, ¿verdad? Para mí la responsabilidad es de la empresa, ¿verdad? Si el auditor da por válido que los 1000 sacos de la prueba que les puse, por ejemplo, de inventarios en los sacos de café, son válidos, allí la responsabilidad sí es del auditor, porque está llegando a una conclusión que no tiene un fundamento. Y, por ejemplo, imagínense ustedes que, es que mira qué interesante, por eso vamos a dedicar el tiempo que sea a las preguntas. Imagínense ustedes que este inventario, por ejemplo, la empresa lo diera en garantía para un préstamo porque quiere exportar ese producto, por ejemplo, o quiere comprar un camión para sacar su producto de la finca, pero cuando ven los estados financieros dice, ah, mire, en inventarios tiene una cantidad importante de dinero. ¿Por qué no me da en garantía los inventarios y yo le doy un financiamiento, ¿verdad? Un préstamo prendario. Y el auditor dijo que los estados financieros son razonables. En otras palabras, no están maquillados. Entonces, imagínense que el banco le da el financiamiento a la empresa. La empresa no lo administra bien, el gerente agarra dinero para su consumo personal, se va de viaje y al final no pueden pagar el préstamo. Cuando llega el banco y hace un proceso o un juicio y recoge ese inventario de café, por ejemplo, si fuera la garantía, lo que va a ir a encontrar son sacos de aserrín. Y entonces lo que va a decir es, mire, el auditor acá dijo que los inventarios existían, que eran reales, que eran propiedad de la empresa. Y aquí lo que encontré son sacos de aserrín. Entonces, primero, el responsable del préstamo es la empresa, pero también el banco o la entidad financiera confió en el informe del auditor y podría incluso haber una demanda para el auditor también, ¿verdad? Entonces, esa es como la realidad de la información financiera, que es lo que busca el auditor. Creo yo que si en algún momento en la bodega que tú me comentas, yo lo que recomendaría, digamos, a tu papá es buscar la manera de tener la clasificación del producto, de llevar un listado con códigos o nombres de los productos y luego hacer pruebas cada cierto tiempo antes de que llegue la auditoría. No para ocultar nada, sino simplemente para que la empresa también, si él no tiene las condiciones adecuadas, el apoyo, si a la bodega entra todo el mundo, la empresa pueda asumir ese costo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que se perdieron 8 unidades o se deterioraron 8 unidades de un producto a través de una toma física donde yo veo, contabilidad me dice que hay 20, tengo 8 descompuestas, 8 deterioradas o tengo 8 que se robaron, solamente físicamente tengo 12. Entonces, ahí la empresa debería hacer una regulación financiera, que lo puede hacer en cualquier momento del año, ¿verdad? Entonces, creo yo que de esa manera podrían empezar a tener un poquito más de control de ese inventario. Si es porque llegan personas, descargan y todo, allí, en este caso, si tu papá es el custodio del inventario, también tendría que poner reglas, ¿verdad? Porque quien es responsable de un área tiene una responsabilidad, pero también tiene una autoridad. Y es quien define a veces los procesos de cómo se realizan las operaciones en resguardo del inventario, ¿verdad? Hay empresas que sí son muy estrictas. Por ejemplo, si tenemos todas las condiciones de control interno en un depósito, en una bodega, y garantizamos que solamente el bodeguero contra documentos está ingresando y retirando mercancía, hay empresas que sí hacen un cargo al bodeguero directo, se lo cobran a él, ¿verdad? Pero si no tenemos esas condiciones, pues ya habría entonces la empresa tendría que asumir ese costo. Espero ayudarte un poquito con ese tema. Sí,
Muchas gracias, licenciado. Gracias a ti por compartirlo. Bueno, ya vieron todo lo que sale de esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora la sección 700, que era un preámbulo a esto que tenemos nosotros acá, ¿verdad? ¿Preguntas? Sí, Jorge Ochoa levantó la mano. Te escuchamos, Jorge. Con una duda, licenciado, hay cuentas que son, ¿cómo sería? Más complejas o menos complejas de analizar en una auditoría que otras. Es correcto, estimado Jorge. Como les decía, el volumen de operaciones es determinante, ¿verdad? En una auditoría, yo tuve una experiencia de que revisamos el área de ingresos, era una distribuidora de bebidas, no digo el nombre porque no me están pagando, y tampoco por secreto profesional, ¿verdad? Entonces, pero imagínense cuántos ruteros tienen ellos, cuántas distribuidoras, cada camión llevaba una o dos series de facturas dependiendo, antes pues eran físicas, ¿verdad? Dependiendo el tipo de producto que vendían, algunos llevaban 3. Imagínense la cantidad de facturas diarias por camión a nivel nacional, eso era un mar de información. Entonces, solo cuadrar un día de ingresos de esa empresa era muy complicado, ¿verdad? Entonces, hay que ingeniárselas, hay que diseñar pruebas sobre reportería, ¿verdad? E ir pegando, por ejemplo, rutas de camiones aleatoriamente, ir pegando ingresos por día, ingresos por un tipo de producto, por una serie de factura, o sea, tiene uno que hacer mucho trabajo ahí, ¿verdad? Entonces, sí es importante considerar lo que dice Jorge, porque cada empresa es diferente, ¿verdad? Si a mí me dicen, haga una revisión de ingresos en una empresa que emite 2 facturas al mes, me siento y me río, porque esos serían 24 facturas en un año, ¿verdad? En ese caso, creo que semanalmente eran más de 100,000 facturas las que se emitían. Semanalmente, imagínense eso por 4 por 12, era un montón, ¿verdad? Entonces, sí, ese es como un poquito el enfoque de la auditoría, ¿verdad? Gracias, Jorge. Fíjense que ya vieron cómo los vamos llevando, ¿verdad? En la unidad 1, cuando ustedes venían así con los ojos cerrados de la auditoría, ya hablábamos del informe de la auditoría. Lo platicamos, ya sabían de tipos de opinión. Y ahora entramos entonces con un pequeño conocimiento previo a la parte técnica, que es esta sección 700 a la 799, ¿verdad? Básicamente, esto nos da los elementos importantes de lo que es el informe del auditor, ¿verdad? Cuando analizamos la sección 200, vimos que el enfoque de la auditoría es una auditoría de estados financieros. No me canso de repetírselos. Hoy el video lo mencionaba sobre el marco de información financiera aplicable, o sea, el que la empresa haya seleccionado, NIC, NIF o NIF Pymes, ¿sí? Entonces, desde la sección 200 hasta la 700 abarca exactamente una auditoría de estados financieros sobre base contable, NIC, NIF o NIF Pymes. Eso quiero que les quede muy claro. La 800 ya nos cambia la base contable, que vamos a hablar de eso también, ¿verdad? Entonces, hasta acá, base contable que ya hemos abordado y hemos analizado. Entonces, acá lo que nos da es cómo ya habiendo tenido, conforme todas las secciones previas, ¿verdad? El objetivo de la auditoría, sección 200, la parte de la estrategia de la auditoría, que es la planificación, consideración del sistema de control interno, valoración del riesgo, siempre en la 300, y los aspectos que menciona la 400, la obtención de evidencia de la 500, el apoyo de otros en la 600, ya tenemos lo necesario para emitir el informe, ¿verdad? Que es esto de las conclusiones y dictamen de la auditoría. La 700 nos da los elementos como bases para que se pueda emitir el informe de auditoría y da en general los lineamientos, ¿verdad? La 705 ya menciona los tipos de opinión modificada.
también ya hemos platicado con ustedes. Básicamente llegar en estas dos secciones a decir los estados, tenemos la evidencia, hemos hecho las pruebas suficientes, tengo la certeza razonable para poder emitir mi opinión, ¿verdad? Y en mi opinión, los estados financieros presentan la información financiera de forma razonable o a imagen fiel, como lo dice la norma también, de acuerdo con, por ejemplo, la NIF para pymes, ¿verdad? Y si eso no es así, tengo que ver qué elementos son los que tengo yo como auditor para modificar la opinión, ¿verdad? Que es la sección 705. Allí vamos a ver los tipos de opinión, se los voy a explicar en un momento porque ya lo hemos platicado, pero no quisiera abordarlo solamente con el título. Tengo algunos ejemplos que vamos a ver y de eso se trata el caso práctico que seguramente en la otra clase vamos a ver porque hoy no creo que me dé tiempo. La 706 menciona el uso de párrafos. Es que pasó un avión por acá, entonces hacía bulla. Cuando el auditor puede incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones, ¿verdad? Les voy a explicar también, se los tengo más a detalle en otra diapositiva. Estos son párrafos que pueden ser parte del dictamen, pero cada uno tiene una connotación diferente, ¿verdad? Vamos a aprender qué es un párrafo de énfasis y qué es un párrafo sobre otras cuestiones, que es, repito, es parte del dictamen, que no es obligatorio, ¿verdad? De acuerdo a lo que se haya llevado a cabo una auditoría, el auditor tiene la opción de incluirlos o no, ¿verdad? Normalmente en la sección 710 se pide que, por ejemplo, si auditamos nosotros el periodo de enero a diciembre del año 2022, tengamos las cifras de los estados financieros de enero a diciembre del año 2021 y se hace una comparación de cifras solamente para tener una comprensión de la información financiera. La responsabilidad del auditor únicamente sobre el periodo que está emitiendo la opinión de la auditoría, ¿verdad? En este caso, 2022. La sección 720, responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. Depende el tipo de empresa, depende a veces de algunos contratos que tengan las empresas con una compañía matriz, por ejemplo, cuando se tiene el uso de una marca, cuando se tiene una franquicia, ¿verdad? A veces hay documentos que son importantes y son necesarios para la empresa, ¿verdad? Y tienen alguna incidencia en la información financiera. Entonces, lo que nos dice la sección 720 es cuando existe un tipo de información de esta naturaleza, ¿qué tiene que hacer el auditor y cuál es su responsabilidad frente a esa información? Vamos a ver qué tenemos por acá. Acá tenemos la sección 700 un poquito más detallada, que es la formación del informe, ¿verdad? Como un título general sobre la conclusión de la auditoría y la formación de la opinión. En la sección 700, cuando ustedes la puedan apreciar, se van a dar cuenta que tenemos modelos del informe, tenemos modelos del dictamen de la auditoría, ¿verdad? Entonces, allí incluso nos da los párrafos que tienen que tener, cómo los vamos a redactar, y en la 705, los tipos de opinión, da incluso modelos de una opinión modificada, ¿verdad? Esto es parte de la auditoría 3. Sin embargo, yo siempre se los voy a estar recordando y reforzando, ¿verdad? Acá está lo del párrafo de énfasis que mencionábamos en la norma. Un auditor puede incluir un párrafo de énfasis cuando, a criterio del auditor, hay algo
que está adecuadamente revelado o presentado en los estados financieros, pero que el auditor considera que es importante para que se puedan entender mejor los estados financieros. Normalmente un párrafo de énfasis es como llamar la atención. Vea, aquí hay algo. Sin embargo, a través de un párrafo de énfasis no se modifica la opinión, ¿verdad? Yo no podría decir, mire, aquí hay algo que llama la atención, por lo tanto voy a modificar la opinión, ¿verdad? Solamente es información de los estados financieros que está presentada, que está incluida, pero que yo como auditor considero que es necesario para que quien lea los estados financieros y vea mi informe pueda entender mejor esa información financiera. Tenemos el párrafo de otras cuestiones. Acá ya habíamos platicado un poquito de esto cuando vimos el tema de eventos subsecuentes, ¿verdad? Acá básicamente es información que no está presentada en los estados financieros. Por eso dice es una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros. O sea, los estados financieros no mencionan nada. Pero a juicio del auditor es relevante para que los usuarios también de los estados financieros y del informe de auditoría sepan que está ocurriendo un evento importante en la empresa, que no necesariamente también calificaría la opinión. Yo les daba el ejemplo de eventos subsecuentes o eventos después de la fecha de cierre. Por ejemplo, en un párrafo de otras cuestiones, el auditor podría decir, la empresa a la fecha de cierre, por ejemplo, en su integración de inventarios, muestra 1,000,000 de quetzales. Se hicieron las pruebas de auditoría y ese saldo es razonable, ¿verdad? Porque el auditor estuvo en la fecha de cierre, hizo los conteos, pensemos que no pasó nada mal. Sin embargo, yo digo que es otra cuestión diferente, pero que puede afectar los estados financieros, si indico que en el mes de febrero, el 3 de febrero, la empresa sufrió un incendio y el inventario fue consumido en su totalidad, por ejemplo, el inventario de la bodega de Petapa, ¿verdad? Y hago ver que llamo también la atención sobre otra cuestión, porque ese inventario no tenía un seguro. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo, en diciembre estaba ese inventario, pero en febrero se quemó. Y eso modifica ya la condición financiera de la empresa, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo la empresa llegara con el ejemplo que les indiqué, a decir, mire, yo quiero un financiamiento sobre mis inventarios que tengo en la bodega Petapa, que están valorados en 5,000,000 de quetzales. Si yo no pongo este párrafo de otras cuestiones, la empresa podría llegar y decirle a una entidad financiera, mire, yo quiero un préstamo sobre los inventarios que tengo en la bodega Petapa, sabiendo que ya se habían quemado, ¿verdad? Entonces, es un tema básicamente de transparencia de la información. Esta sección 800 es bastante más sencilla. Acá tomen en cuenta que si bien está dentro de todo el compendio de normas, se refiere a áreas especializadas. Recuerden, auditorías, sección 200, estados financieros completos sobre una base contable NIC, NIF o la norma NIF-Pymes. Puede ser que tengamos estados financieros sobre una base contable distinta. Por ejemplo, si tenemos los estados financieros de un banco, los estados financieros de los bancos deben emitirse conforme a un manual de instrucciones contables de la Superintendencia de Bancos. Eso significa entonces que ya no cumple con la sección 200, ¿sí? Entonces es otro tipo de auditoría, ¿verdad? Si bien vamos a aplicar procedimientos de planificación, vamos a hacer evaluación de control interno, vamos a obtener evidencia, todo lo que hemos hablado,
la norma esto lo separa, ¿verdad? Y dice, es una auditoría diferente o especializada. Entonces, la primera sección, por ejemplo, 800, dice auditorías especiales preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, ¿verdad? Como se los expliqué, podría ser la superintendencia de bancos. Si, por ejemplo, se recuerdan que les mostré los libros de principios de contabilidad generalmente aceptados. Si alguna empresa coloca en sus estados financieros que son elaborados conforme principios de contabilidad generalmente aceptados, esos no caben dentro de la sección 200. Entonces, tendría que irse por la parte de la niña sección 800, ¿verdad? Ahí nos dice qué tratamiento debemos dar. La sección 805, auditorías especiales también cuando solo se audita un solo estado financiero. Cuando nos piden una auditoría de una sola cuenta. Por ejemplo, una empresa podría decir, yo quiero que me haga una revisión solamente del estado del resultado, porque eso es lo que a mí me interesa. Pues ellos van a pagar perfectamente, se puede hacer una auditoría solo del estado del resultado. Otra empresa, por ejemplo, el ejemplo que nos comentaba la compañera de la bodega, si ya se dieron cuenta que tienen problemas con los cuadres de los inventarios en bodega, pues primero habría que revisar el sistema de control interno. Eso sería un trabajo diferente, ¿verdad? Pero podría contratar a un auditor que le diga, mire, yo quiero que me haga una auditoría solamente del rubro de inventarios. Una sola cuenta, una sola partida, ¿verdad? Entonces, perfectamente el auditor puede emitir un dictamen solo sobre una cuenta de los estados financieros, ¿verdad? Sección 810, para algunos temas muy específicos, yo no lo he visto tan común. La norma menciona encargos para informar sobre estados financieros resumidos, ¿verdad? Algunas empresas, por algunos requerimientos también con partes relacionadas, presentan estados financieros resumidos y el efecto realmente no sería tener una comprensión sobre la totalidad de los estados financieros porque no revela toda la información que deben contener, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere sección 800 a 899. Vamos a ver qué más tenemos por acá porque ya ven que el tiempo se nos va volando. Creo que voy a pasar esto porque quiero que ya veamos esto en la siguiente clase. Solo quiero llegar al... Tenía algo por acá. A esto quería llegar. Estamos 4:48 porque la clase anterior no lo vimos tampoco. Entonces, vamos a ver qué tan curiosas y curiosos son con esto. Vamos a poner en juego 2 Credacaudy.